Buen día, con mis compañeras Natalia Zanabria, Margie Álvarez y quien les habla, Sofía Jiménez, venimos a presentarle el informe del laboratorio número 7, deshidratación osmótica. Objetivos. El principal objetivo es elaborar procesos de deshidratación osmótica mediante la utilización de solutos, en este caso una solución de sacarosa, además de establecer las pérdidas de humedad, la variación en la concentración de sólidos solubles y las desventajas y ventajas de este proceso. Introducción. La deshidratación osmótica es un proceso muy usado en la industria alimentaria porque permite reducir el contenido de agua en frutas y vegetales sin alterar su sabor, color o forma. Consiste en sumergir el alimento, en este caso el banano, en una solución concentrada de azúcar, lo que genera una diferencia de presión osmótica que hace que el agua salga del interior del alimento hacia el jarabe, mientras una pequeña cantidad de azúcar puede ingresar a su estructura. Este intercambio de masa provoca una pérdida de agua y una ligera ganancia de sólidos, modificando la textura y mejorando la estabilidad del producto. La velocidad con que ocurre el proceso depende de factores como la concentración del jarabe, la temperatura, el tipo de alimento y el espesor de los trozos. Los materiales utilizados para el proceso de deshidratación osmótica fueron 1 kilogramo de banano, 1 kilogramo de sacarosa refinada, 2 cuchillos, un rollo de papel absorbente, 8 vasos desechables con capacidad de 400 mililitros, un rotulador tipo Sharpie, un computador, un dispositivo para tomar fotografías, un termómetro, una balanza con aproximación a 0.01 gramo, un horno de termómetro con escala graduada, una tabla para picar, un colador, una cinta enmascarar, placa de Petri, un bique de 250 mililitros, un calibrador pie de rey y agua. Metodología, procedimiento, preparación del producto. Se seleccionaron trozos de banano maduro y se cortaron en piezas homogéneas de aproximadamente 10.25 milímetros de espesor, utilizando un pie de rey para asegurar precisión en la medida. Determinación de la humedad inicial. Se tomó una muestra de control de aproximadamente 40 gramos y se colocó en una caja de Petri para luego ser llevada a la estufa a 65 grados. Esto con el fin primero de determinar su humedad inicial antes de la estufa. Preparación del jarabe. Se prepara un jarabe con concentración de 68.2 grados Brit, disolviendo 1 kilogramo de azúcar refinada en 428 gramos de agua caliente, hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Después, el jarabe se dejó enfriar a temperatura ambiente antes de usarlo. Distribución de muestra. Se prepararon 8 vasos, cada uno con aproximadamente 40 gramos de banano, asegurando que todos tuvieran un peso similar. La relación fruta-jarabe utilizada fue de 1 en 3 en peso, de modo que cada muestra quedara completamente cubierta por la solución osmótica. Asignación de muestras. El paso número 1 se destinó al seguimiento del espesor que se midió con el pie de rey cada hora durante las 6 horas del proceso. Los vasos del 2 al 8 se usaron para el registro del peso de la fruta en intervalos de 1 hora. Muestreo y registro. Durante las primeras 6 horas, cada hora se retiró una muestra de su vaso respectivo. A cada muestra se le retiró el jarabe, se secó con papel absorbente para eliminar el exceso superficial y se pesó nuevamente en la balanza analítica. Seguimiento del espesor. En el vaso número 1 se midió el espesor del banano con el pie de rey cada hora con el fin de observar los posibles cambios durante el proceso osmótico. Secado final en la estufa. Al finalizar, las dos muestras que habíamos colocado en las cajas de Petri se sacaron para registrar el peso final para determinar su humedad final. Datos experimentales. Durante la práctica se registraron diferentes variables a lo largo del tiempo, como es el peso, el espesor y el porcentaje de humedad del banano. Como se ve en la tabla, los datos experimentales a lo largo de las 25.200 segundos, 7 horas de ese proceso, el banano experimentó una disminución constante de peso y, consecuentemente, una reducción de su porcentaje de humedad, pasando de un 71,75% a un 66,67%. Esto confirmando la pérdida de agua desde el banano hacia el jarabe, impulsada por el fuerte gradiente de concentración que es la esencia del proceso osmótico. Ecuaciones y cálculos. Primero tenemos humedad en base a humedad, que expresa qué porcentaje del peso total del alimento corresponde al agua. La fórmula es peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100. Y el valor que se obtuvo fue 71.7553%, que eso indica lo que perdió el banano de su masa total en forma de agua. Luego tenemos la razón de humedad, que muestra cuánta humedad conserva el producto en un momento determinado respecto a la inicial. La fórmula es humedad en un tiempo determinado menos humedad final sobre humedad inicial menos humedad final, y el valor que se obtuvo fue 0.6246. Luego tenemos el logaritmo natural de la razón de humedad, que se utiliza para linealizar la ecuación de secado y determinar la velocidad con la que se pierde la humedad, y aquí se obtuvo un valor de menos 0.4706. Luego está la ecuación de secado de regresión lineal, en la que se obtuvo un valor de 0.0002 s a la menos 1. Por último tenemos ecuación para la difusividad efectiva, que este parámetro indica qué tan rápido se desplaza el agua dentro del alimento. Y el valor obtenido, que está entre 10 a la menos 8, es típico en frutas tropicales. La curva de pérdida de peso versus tiempo. La curva de pérdida de peso muestra una disminución progresiva desde 47.38 gramos hasta 40.15 gramos durante las 6 horas de deshidratación osmótica.
En las primeras etapas se observa como la caída más pronunciada, lo cual indica una rápida salida de agua libre desde el interior del banano hacia el jarabe hiperosmótico debido al alto gradiente de concentración. A medida que avanza el proceso, la pendiente de la curva se vuelve más suave, reflejando una reducción en la velocidad de transferencia de masa. Esto ocurre porque la fruta pierde agua y simultáneamente absorbe sólidos del jarabe, provocando que el sistema se aproxime a un equilibrio osmótico, donde la pérdida de peso se estabiliza. Curva de pérdida de humedad versus tiempo. En esta gráfica se analiza cómo evoluciona el contenido humedad del banano durante la deshidratación osmótica. Primero, la humedad inicial del banano comenzó en 71.75%. A medida que avanza el tiempo, se observa un descenso progresivo a 66.67%. La mayor pérdida de agua ocurre durante los primeros minutos, ya que existe un fuerte gradiente osmótico entre la fruta y el jarabe. Posteriormente, la curva se suaviza, indicando que el sistema se aproxima al equilibrio y la salida de agua se vuelve más lenta. El comportamiento es típico: primero se retira el agua libre, luego el agua ligada, que está más fuertemente retenida en los tejidos. Es decir, que con esta curva se confirma que la deshidratación osmótica es más rápida al inicio y disminuye conforme el alimento pierde agua disponible. Análisis de gráfico de razón de tiempo versus tiempo. Al inicio, el valor de MR es igual a 1, lo que significa que el banano conserva toda su humedad inicial, y a medida que el tiempo avanza, el MR disminuye rápidamente, llegando cerca de 0 al final. La curva tiene dos zonas: un descenso rápido inicial, que es cuando el banano pierde agua libre con facilidad debido al fuerte gradiente osmótico en el fruto y en el jarabe. Y después está un descenso lento final, que es el agua restante, que está ligada a la estructura del tejido, por lo que su salida es mucho más lenta. Por lo que la forma de la curva conforma un comportamiento típico de la deshidratación osmótica, primero en donde se elimina agua libre y luego agua ligada, además de que indica que el proceso fue efectivo en reducir la humedad del banano. Logaritmo natural de la razón de humedad versus tiempo. La gráfica muestra una tendencia casi lineal, que esto confirma que la cinética del secado sigue un modelo difusivo, es decir, el movimiento del agua dentro del tejido es el fenómeno controlante. La pendiente de esta línea permite calcular la constante del secado K, la cual resultó en 0.0002 es de la menos 1. Una pendiente pequeña indica un proceso relativamente lento, lo que se relaciona con la estructura del banano y la reducción progresiva de agua libre. Es decir, que esta linealidad respalda el modelo teórico y permite estimar la difusividad efectiva validando el análisis experimental. Análisis gráfico de difusividad térmica versus tiempo. La difusividad térmica disminuye de manera progresiva durante el proceso. Esto significa que el movimiento del agua dentro del tejido se vuelve cada vez más difícil. Las razones de este comportamiento es que el banano se compacta a medida que pierde agua, además de que reduce el espacio disponible para el transporte interno de humedad. Por consecuencia, la transferencia de masa se vuelve más lenta con el tiempo. Conclusiones. La deshidratación osmótica mostró un comportamiento coherente con los modelos de transferencia de masa. El banano perdió peso y humedad principalmente durante las primeras horas debido al gradiente osmótico. Con el tiempo, el sistema se acercó al equilibrio, reflejando esto en la estabilización del MR. La linealidad del logaritmo natural MR permitió calcular el constante de secada alrededor de 0.0002 segundos menos 1. También las difusividades internas entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo, que son valores típicos para frutas tropicales. El proceso también produjo cambios estructurales en el tejido, en donde se disminuyó el espesor y redujo la movilidad del agua. Esto en conjunto dio resultados que validan que la deshidratación osmótica del banano está gobernada por la difusión interna y la efectividad de la remoción de humedad.